Cristo mi Rey. Vamos a leer Humberto Alan. Qué gozo tenerte, amigo, qué precioso. Te saludo casi todos los días. Buenos días, buenas noches. Me gusta tu saludo. Pati Caicho, desde España, dice: bendiciones, Doris. Jesucristo vive. Amén. Así es, Pati, vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y yo estaba en esta mañana meditando que no solamente vivimos, pero vivimos eternamente. Porque todos viven. Pero ¿quién va a seguir viviendo con la clase de vida de Dios después de la muerte? Después que alguien se va al cementerio. Yo digo, yo espero a Jesucristo. Viene tan rápido, tan pronto, que yo lo espero. No sé qué dices tú. Jenny Silva, desde Suiza, un gozo tenerte. Lindo, lindo tenerte, Jenny. Cariños a mi tío. Maritza Ana Cirilo, llegó. Iban llegando. Vamos a leer Salmos 2, por una razón. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este es un salmo mesiánico. Es un salmo que se cumplió en Jesucristo. Magali Cabrera, desde Italia. Un gozo tenerte, amada. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Los príncipes de este mundo crucificaron a Jesús sin saber lo que les venía a ellos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Él no tiene ira para la humanidad, de ninguna manera. Él proveyó un Salvador para la humanidad. Pastor Otoniel, un gozo tenerlo. Él proveyó el Salvador, de quien hoy día el mundo entero, cristiano y muchos otros celebran la resurrección de Jesús, porque Él resucitó. Celebran la Semana Santa. Ahora, no es que hoy día resucitó. Él ha resucitado hace más de 2000 años, pero se celebra. Luego, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Hay un decreto que Jesucristo clavó en la cruz del Calvario. Débora Araya, un gusto tenerte, amada. Hay un decreto que Jesucristo, el acta de decretos que Satanás tenía contra la humanidad, que mueran, que se enfermen, primero, que se enferman, que estén con dolores, que estén escasos, que estén pobres, que vayan a la muerte. Y muerte eterna. Muerte eterna es infierno y finalmente el lago de fuego. Eso es muerte eterna. Muerte eterna con Dios es ir al cielo con Él. Un gozo tenerte, Javier, desde Chile también. Muerte eterna con Dios es que un día tu espíritu y tu alma se separan de tu cuerpo. Tu espíritu en ese lugar donde tú eres nueva criatura. Es el área donde tú eres nueva criatura. Te vas con Dios al cielo y un día habrá una nueva Jerusalén, nuevos cielos y vivirás por siempre juntamente con Él. Eso es vida. Muerte es la que van al cementerio, y la segunda muerte, que después de un juicio en el gran trono blanco, por haber sido condenados, van al lago de fuego. Eso es muerte eterna. Vida eterna es la que Jesucristo te proveyó en la cruz del Calvario. Pastor Giovanni Boggio, desde Australia, un gozo tenerlo. Esa vida que te proveyó Dios es la clase de vida de Dios, la que te va a llevar a vivir eternamente con Él. Dice: yo publicaré el decreto. ¿Qué decreto saca Dios cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario? Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Esto está también en Hebreos 1. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y Hebreos, que está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pero a Jesús se lo dice cuando resucita.
porque el Espíritu Santo descendió con poder al corazón de la tierra donde estaba Jesús, le da vida nueva en su espíritu, o el espíritu que él tenía antes, porque como hombre tenía un espíritu, ese espíritu murió, pero el Espíritu de Dios en él nunca murió, pero él sube como hombre, quiero que me entiendan bien, y ese hombre que sube a los cielos como el Hijo del Hombre recibe un nuevo espíritu. Claudia López, gracias por estar ahí, y 10 personas más que no puedo ver sus nombres. Eva Mamani, mi amada, la vi desde niña, es un gozo tenerte. Ricardo Casimiro, un gozo. Livia Montoya, un gozo tenerte. Dice entonces un nuevo decreto que se cumple, y lo dice en Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo decreta divinamente en Hebreos 1. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto nos recuerda cuando Jesucristo resucitó, y antes de ir a los cielos, él dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y nos la entregó, dijo, id y predicad a todas las naciones, haced discípulos, enseñando todas las cosas que habéis oído de mí. Oh, ¡qué tremendo! Bendito sea Dios. La palabra se cumple, amados. No hay nada de la palabra que no se haya cumplido. Otoniel Pardo dice, te amo, madre amada. Adelante, siempre adelante. Gracias, Pastor Otoniel. Un gozo tenerte. Tú lo sabes. Hay alegría en mi corazón por cada uno de ustedes. Luego dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando del enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Esta es una buena amonestación. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Por qué se inflama su ira? ¿Dios es malo? ¿Jesucristo es malo? No, se inflama contra el enemigo que influencia a los hombres a no creer en Jesucristo. Pero cuando ellos escuchan la palabra, voy a volver a Romanos 10:17, cuando ellos oyen la palabra, fe, fuerza, energía viene dentro de ellos, y el Espíritu Santo está convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Y podemos venir a Romanos 10:9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor, crees en tu corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos, eres salvo, eres justo. Inmediatamente se da 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, una creación que nunca antes existió, porque las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es un deleite predicar la palabra, enseñar la palabra, en verdad que sí. Quiero saludar a algunos de acá. Margarita Castillo, Luján, un gozo tenerte. Pastor Jim Andrews, buenos días, buenos días. Es un día de Pascua, es un día de resurrección. Lo conocemos y lo sabemos. Jesucristo resucitó hace 2000 y pico de años, pero celebramos. Como digo yo, si al mundo se le ocurre celebrar algo que me da la oportunidad de aprovechar y predicar, pues lo aprovechamos. ¿Verdad, Pastor Jim? Y estamos aprovechando esta gran oportunidad. Bien. A ver, quisiera ver solamente un poco de algo, y quisiera ver también a Abraham cuando Dios le pide entregar a su hijo. Vamos. Hay un Juan 28:1. Juan 28:1. Juan, no, Mateo 28:1. Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un poquito de paréntesis acá. Quisiera que sepan que los ángeles no tienen alas. Juana Mendoza, un gusto tenerte, un gozo. Mirta Trolli desde Argentina, un gozo tenerte. Juanita desde el sur de Perú, algo así, un gozo tenerte.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, los ángeles no tienen alas, descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Está hablando del ángel. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Cosas suceden antes que las mujeres lleguen. Piensen bien el tiempo, los minutos, quizás las horas. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Lucas 24. Vamos a Lucas 24. Si hay algo que debemos usar para afirmar, para confirmar, para fundamentar algo, es la palabra de Dios. Dice Lucas 24, el primer día de la semana, como hoy, pero muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Recuerdan que ellos sellaban el sepulcro con una piedra. Eso era un sello. Y nadie podía salir de ahí. Es más, los sumos sacerdotes y las autoridades que estaban en el Sanedrín o en el templo dijeron: séllenlo bien, pongan guardia, no vaya a ser que sus discípulos vengan por la noche y roben el cuerpo. Oigan, estos han habido todo el tiempo. No sé qué nos admira de este tiempo. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestimentas resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Quiénes están por acá? Pastora Emma Villarroel, un gusto tenerla. Eugenio Gómez, un gusto tenerte, amado. Jesucristo resucitó. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Podemos en todo amor, el amor divino de Dios, en todo respeto, podemos decir al mundo entero: no hay nada que hacer en una cruz que está vacía. No hay que rezar, arrodillarse frente a una cruz, porque el que vive está junto a ti. Mejor orarle directamente a Él o rezarle directamente a Él, porque Él vive y el que vive tiene oídos. No hay derecho a tener un ataúd de Jesús con un símbolo, una escultura dentro, cuando Jesucristo ya resucitó. Ya resucitó. Él vive. La tumba está vacía. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Y después de eso vamos a ver qué cosas más sucedieron por acá. Pastora Emita dice, escuchando con mucha expectativa. Gracias, pastora. Petronila Jepsiba está ahí. Petronila Jepsiba. Bien. Entre su resurrección y su ascensión, Jesucristo resucitó. Y antes quiero decir algo. ¿Dónde está esto? Mateo 27:50. Vamos a Mateo 27:50. Voy a leerlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Era casi 3 metros ese velo. Dice, se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. ¿Qué tal si nos detenemos un poquito acá? Si alguien quiere decir algo sobre esto, yo lo acepto. Dígalo, por favor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió. ¿Estamos conformes? El espíritu humano que tenía. Él cargó pecado y pecado. Se hizo maldito por nosotros. Él murió.
espiritualmente. Si no moría espiritualmente, no podía morir físicamente. Como hombre, estoy hablando como hombre. Dice, y he aquí, 1, el velo del templo se rasgó en 2. Esto es tan interesante, amados. Cuando nosotros miramos el tabernáculo de Moisés, que hasta ese tiempo lo tenían los judíos, eso es lo que usaban. No podían entrar directamente al arca del pacto o a la presencia de Dios. Había un velo que separaba. Solamente el sumo sacerdote. Y en ese tiempo habían 2 sumos sacerdotes. Recién estoy pensando, solamente los 2 sumos sacerdotes podían entrar una vez al año en ese lugar, y no sin sangre, sino con sangre de un macho cabrío para perdón de los pecados del pueblo. Pero cuando Jesucristo muere, ¿qué es lo que sucede? Cuando le entrega su espíritu, el velo del templo se rasgó en 2 para siempre. O sea, ese velo deja la puerta abierta para que cualquiera que entre, quiera entrar a ese lugar de la gloria de Dios, que ya no se llama ahora lugar santísimo, sino a la presencia, a la gloria de Dios, sea completamente, esté dispuesto y abierto para todo el que quiere venir a Él. ¿Estás en Cristo? Tienes todo abierto. ¿Quieres a Cristo? Y aun si vienes de alguna manera, yo entiendo que Jesucristo se revelará a ti, que la sangre preciosa de Él, ya no de macho cabrío, ya no de becerros, ya no de corderos, sino la sangre de Él una vez y para siempre, dice Hebreos, fue presentada en el verdadero tabernáculo no hecho de manos en los cielos. Se rompió de arriba abajo. La presencia de Dios queda totalmente a disposición del que quiera conocer su gloria y su presencia. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo estaba pensando algo. ¿No fue un terremoto de cuánto le dicen? ¿De 8 qué? ¿O de 8,5 grados? Bueno, lo que le llamen. Ese fue un terremoto, amados, con motivo que el Hijo de Dios murió y toda la creación lo sintió. Toda la creación se dolió por su muerte. Alex Ortiz, un gozo tenerte. María Pedro dice, bendiciones y felices Pascuas a todos. Felices Pascuas a todos. Toda la creación se dolió. Toda la creación lo sintió. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y la humanidad la ha hecho destrozos. Y cuando Jesús muere, toda esta creación lo siente. El 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Hablamos después del 52, hablamos después de la resurrección de él. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aparecieron a muchos, testificaron que Jesús había estado en el corazón de la tierra. Alicia Torres, bienvenida. Había estado en el corazón de la tierra y que había resucitado. Y que ellos podían resucitar porque los primeros frutos, las primicias, acá se cumple la fiesta de las primicias, está saliendo del sepulcro y está siendo entregado para que el mundo lo vea, el mundo de ese entonces lo vea, el mundo de ahora sepa que Él resucitó. Y después de 40 días, Él subió a los cielos. Estamos marcando etapas. Y el 54 dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El centurión es de los romanos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Oigan, todo testificó que Jesús era el Hijo de Dios.
¿Qué más podemos decir de la resurrección? Él resucitó. Él está vivo. Él no está entre los muertos. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? ¿En qué momento resucitó? Se cumple el tercer día, sábado 6 de la tarde, que empieza el día domingo. El día domingo que empieza sábado 6 de la tarde, termina domingo 6 de la tarde e inicia el día lunes. Dice que muy de mañana, cuando las mujeres vinieron, cuando todavía estaba oscuro, ahí llegaron a la tumba. ¿En qué momento resucitó? Él ya había resucitado, pero él resucitó al tercer día. 3 días, 3 noches, lo vimos anoche, en el corazón de la tierra. Porque la única señal que él dio a los judíos, a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a su pueblo, fue la señal de Jonás. Él lo dijo y se cumplió en él. Y hay muchas otras cosas que Jesús ha dicho y ya se han cumplido en Israel. Nos gozamos que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Lo que hablamos, lo que predicamos, lo que testificamos es verdad. Y las escrituras son la profecía más segura y más estable y la que fundamenta la vida de los hombres. Así que amen las escrituras. Vamos un ratito a Génesis. Génesis 22. Este es simbología de lo que iba a suceder con Jesús. Toda la palabra de Dios es, como dice Hebreos, no sé por qué se me fue, pero lo voy a ver ahorita. Hebreos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo el Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas celestiales. Y por otro lado, no solamente figura y sombra de las cosas celestiales, pero Jesús vino a cumplir los profetas y los salmos. Profetas y salmos. Él vino a cumplir todas las profecías y todos los salmos. Hay mucho salmo mesiánico acá. Capítulo 22 de Génesis. Veamos. Pensamos en Dios. Dios es bueno. Dios está mirando al día que entregaría a Jesucristo por nosotros. Recordamos Génesis 3:15, cuando el hombre traiciona, desobedece y Dios promete un redentor. Pone enemistad, Lala Martínez, buenos días. Pone enemistad entre la simiente de la serpiente, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Esa enemistad está por la eternidad. Pero pone un redentor, promete un redentor, que cuando venga ese redentor y todos los que morían en esta promesa verían al redentor cuando descendió a las partes más bajas de la tierra y les predicaría. Y ellos, al ver al redentor y al él subir de las partes más bajas de la tierra, subiría con él cautiva la cautividad que estaba en el seno de Abraham. Nadie que ha creído en él se ha quedado abajo. No hay nadie que vaya ahora al seno de Abraham. El seno de Abraham sí realmente está cerrado. Lala Martínez de Nijamarra llegó, María Pedro. Cari García desde Cajamarca, Manta, Perú. Pastora, un gusto tenerte. Bien, dice, aconteció, estoy en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amados, si Dios es Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hablaba, Dios es el Dios más hablador en los cielos, en la tierra y en todo lugar. ¿Por qué hoy no te hablaría a ti? Dios siempre habla. Escucha su voz. Escucha lo que tiene que decirte a ti. Vamos a caminar mejor en esta tierra. Vamos a vivir mejor en esta tierra. ¿Cuánto del pueblo de Dios está sin ningún temor? Porque cuando lee la palabra, Dios le está hablando. Porque personalmente Dios le habla. No temas, yo estoy contigo. Lala Martínez dice, mi hermano mayor está vivo y estamos con él. Oh, bendito sea Dios. Saludamos a tu hermano mayor.
Jesucristo está vivo, es lo que está diciendo Lala. Magali Pareja, un gozo tenerte. Su hermano mayor. Me gustó Lalita. Bueno, dice, empiezo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, Abraham venía de un trasfondo de muchos dioses. Recuerden que era el marquetero de papá. Él vendía las imágenes que papá hacía y hacía buen dinero. Entonces, cuando Dios le dice esto, él pudo haber dicho, pero tú te estás pareciendo a los otros dioses de las otras naciones que hacen eso con sus hijos. Pero acá yo veo que ya Abraham había cambiado su mente. Ya entendía quién era Dios. Ya entendía que Dios quería mostrar algo a esta humanidad. Por eso empecé diciéndoles, Dios es bueno. María Pedro dice, se corta la señal, pero recibo de todos modos, en el nombre de Jesús, que esa señal esté permanente, no esté alterna, sino esté en línea. Santos Naquiche, hola, buenos días. Y Abraham se levantó muy de mañana, no discutió nada, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, porque ahora van a ver lo que Abraham pensaba, lo que Abraham sabía de Dios. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El GPS de Abraham era Dios, sinceramente. No había otra brújula. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, alzó Abraham sus ojos. Quiero que miren todas las plataformas que hemos ido viendo estas noches, estos días, para los que la mayoría están todas las noches conmigo, acá. Y Abraham se levantó muy de mañana, repito, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y mataré al muchacho y lo enterraré. ¿Cuántos creen que eso dice? Magali Pareja dice, feliz día de resurrección, pastora. Me gozo escucharla y verla bien. Gracias por su amor a la palabra. Gracias, Magali. ¿Qué dice? Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía una mente renovada. Tal parece que él conocía Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino renovaos, metamorfoseaos en vuestro entendimiento por el conocimiento de la palabra, para que sepan cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. A veces pienso yo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Nehemías, en Débora, en Ruth, en Esther. Estos conocían el Nuevo Testamento de alguna manera, aunque yo escuché algo muy bueno y me iluminó. Cuando Pastor Jim leyó Gálatas, estábamos otros pastores y yo en su oficina. Quiero leerlo para que ustedes sean iluminados también. ¿Cuántos entienden que la luz que tengo yo les transfiero, la luz que ustedes tienen, podrían transferírmela también si me enseñan la palabra? Así es una transferencia de luz, amados. En Gálatas 2:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ustedes y yo, y todos los que se unan al cuerpo de Cristo, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Estaba mirando justo otro versículo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, y la Escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, con anticipación,
la buena nueva a Abraham, el poder de Dios, la buena nueva, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. ¿Cómo podían ser benditas todas las naciones? Cuando Cristo venga y haya anulado toda acta de decreto entre Dios y la humanidad, cuando Cristo venga y deje vacía la cruz, deje vacío el seno de Abraham, deje vacía la tumba, resucite, esté 40 días en esta tierra, testificando de todo lo que, las cosas que se hicieron, ascienda a los cielos y esté sentado a la diestra del Padre. Así fueron benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Continúa Denise Gamarra. Gracias, Livia Montoya. Gracias. Emma Villarreal, estamos, pastorita, estamos todos en la misma. María Luz Guevara, Enciso, bendiciones, amada. Gracias, muchas gracias. A los que yo vea, yo hablo. Livia dice, yeah. María Luz Guevara dice, bendiciones, amada. Bien, ahí estamos, ahí estamos. A todos los que veo, yo los leo. Si yo no los veo, no los puedo leer. ¿Entienden eso, verdad? Bien, entonces de acá nos fuimos. De acá nos fuimos a Génesis 22. 22:4. Vamos desde ahí. Si Héctor me ayuda en qué estábamos en Génesis, le voy a agradecer muchísimo. Juana Pimentel, un gozo tenerte. A ver, desde el 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. No dijo y volveré a ustedes, dijo y volveremos. El muchacho y yo volveremos a vosotros. Eso es lo que él tenía en su mente. Voy a repetir lo que dije. Si quedó grabado en el otro video, bien, pero quiero repetir esto. En Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y lo voy a leer. Dice: no os conforméis a este siglo. Y eso es desde que que Dios Padre prometió Redentor en Génesis 3:15. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta mente tenía Abraham. Esta mente estaba en él. No era una mente, Dios me está tentando, Dios está haciendo conmigo como los dioses ajenos con sus pueblos, ofreciendo a sus hijos. No, él sabía algo porque era uno con Dios. Recuerden que Dios llama a Abraham mi amigo. Héctor continúa, Maritza también. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Él toma todo. La leña del holocausto. La puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Y entonces se le ocurre algo ahí a Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto es tener la mente de Cristo, porque a él le fueron dadas las buenas nuevas de antemano. Esto es tener la mente de Dios, pensar como Dios piensa. ¿Qué le dijo? Cuando él preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Héctor dice: toda la escritura es útil para la palabra. La palabra es eterna, la palabra es Jesús. Repito: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Pastor Emita, esto le va a encantar. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña
que le había traído sobre Isaac, a Isaac lo ató, dice, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Puso la leña en orden. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios es bueno. Empecé así. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Débora Araya continúa ahí. Emma dice, ¿cuánta fe? Pastora Emma dice, ¿cuánta fe? Sí, ¿cuánta fe? Su fe le fue contada por justicia y nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Y dice que nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham, hombre de fe. Oh, mi Dios, no podemos ser gente de no fe, somos gente de fe. Fe que camina, fe que actúa, fe que es acciones correspondientes a la palabra. Rosa María Colonia, hay que continuar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco, ¿qué conocía Dios de Abraham? Que tenía que conocerse acá en la tierra, porque mientras lo conozcan Dios y Abraham, en sus tiempos de intimidad, de coloquio, no podía conocerlo el mundo todavía, pero ahora el mundo lo conocería. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Porque él también, Dios Padre, no iba a rehusar su hijo, su único, su primogénito. Isabel Viviana Coro, así es, amén. Eso es lo que dice Isabel Viviana. No nos iba a rehusar su hijo, su único. Algunos pueden estar pensando por ahí, no, creo que no están pensando eso. Gracias, Espíritu Santo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios Padre ofreció a Jesucristo en lugar de sacrificar a toda la humanidad. Wow. Esto son cosas mayores. Un pastor amado que vino a predicar en Oasis tomó esta parte de la escritura por alguna razón y dijo, mientras está el cerro, el monte Moría. Hablo como chachapoyas, el cerro. El monte Moría está ahí. Por este lado estaba subiendo Abraham con Isaac, la leña, el cuchillo, el fuego. Y por el otro lado del monte estaba subiendo Dios con el cordero, porque él iba a entregar a su hijo para el sacrificio. Lo que celebra ahora el mundo, la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. En un sentido figurado, nos dice Hebreos, que entre Dios y Abraham sí sacrificó a su hijo porque fue obediente. Pastora Ruth Guerrero, un gozo tenerla, también desde Bolivia. Yo tengo bastante Bolivia acá, qué gozo. El que siembra cosecha, ¿verdad? A ver. Sí, yo lo veo, pero eso está en Hebreos. Si me ayuda Héctor a buscar esa parte, yo le agradezco. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios Padre, dije, ofreció a su hijo, a su único, en lugar de sacrificar a toda la humanidad. ¿Cómo hubiera sacrificado Dios a toda la humanidad? Piensen un poquito. ¿Qué hubiera sido sacrificar
a toda la humanidad. Una humanidad caída. Hay muchas cosas dentro de mi cabeza, quisiera abrir mi mente y darles ahí que lo lean. Una humanidad caída, como la que vemos ahora todavía, mucha humanidad sin Cristo, que tenemos que predicarles el Evangelio. De alguna manera, amados, de pronto tenemos que comenzar a orar: Espíritu Santo, transpórtame hasta tal ciudad y voy a predicar allá. No a los que no predican ni en su ciudad, no estoy hablando de ellos, pero a los que tienen el fuego de predicar y el anhelo que la gente sea salva. Muy directa, pastora, muy dura, sí, porque el sacrificio de la cruz no fue cualquier cosita. Fue el Hijo de Dios haciéndose maldito y pecado en esa cruz, muriendo, yendo hasta el infierno mismo para liberar al hombre del camino que tenía que seguir. Lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Estaba mirando el día que Jesucristo sería entregado. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: sobre esta roca, hablando de él mismo, le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Amados, toda la escritura se cumple. Toda la escritura es real y se cumple en Cristo. Bravísimo, digo yo, bravísimo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Amados, amemos a esta humanidad. ¿Cómo puedes amar a esta humanidad? Dándole las buenas nuevas, diciéndole de qué se trata el poder de Dios, como dice Romanos 1:16. ¿Cuál es el poder de Dios? Primeramente para los judíos y también para el griego. Un paréntesis. Sé definitivamente que si tú predicas a los judíos y ellos conocen la verdad, los árabes conocerán a Cristo. Tremendo. No que esos tal por cual merecen a Cristo, como tú y yo merecíamos a Cristo y lo seguimos mereciendo. Gianluca, un gusto tenerte. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a hacer una superposición de plataformas acá y quiero leerles Gálatas 3, continuando. Dice: de modo les leí esto, que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Jesucristo vino a cumplir la ley, los salmos y los profetas. Y lo cumplió a carta cabal, completamente. No dejó nada fuera. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así dice la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. El justo vive nadando en la palabra de Dios. El justo vive, como dice Colosenses, enriquecidos con la palabra, llenos de la palabra. Gracias, Gianluca. Bendiciones, dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Hebreos dice, mi justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El conocimiento de la fe lleva al pecado y el pecado mata. Recuerden, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, miren esto es poner las plataformas del antiguo con el nuevo, que las decreta, porque estos son los decretos de Dios para tu vida. El acta de decretos de Satanás fue anulada. Estos son los decretos de Dios para tu vida, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y la hemos recibido. Hermanos, hablo en términos humanos. Me gusta Pablo. Creo que vamos a conversar mucho en el cielo. Hermanos, primero voy a saludar a David, luego regreso a ver a Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Recuerdan? Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amados, obedezcamos a la voz de Dios, obedezcamos a su palabra. No nos la demos de muy, yo ya no tengo que obedecer, yo soy de la fe. Si eres de la fe, obedece. Abraham obedeció y nosotros seguimos sus pisadas. Pastor José Mejía, qué gozo tenerlo desde Chiclayo, norte de Perú. Qué alegría. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Uy, esto es más claro que el agua, ¿cierto? Esto pues digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. La promesa fue a Abraham. Luego vemos a Moisés en Éxodo, que la ley es entregada a él en tablas de piedra. Yo me imagino que Dios tenía una buena impresora en los cielos para imprimir en piedra. Estoy bromeando. Él escribió con su propio dedo, o sea, el Espíritu Santo grabó en esa piedra. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Más adelante dice, ay, pastora Emita, sí, una conversación necesaria, amén. Es una conversación muy necesaria, usted me entendió. Más adelante, voy a leerlo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. No, hay que conversar con Pablo. Tiene mucho trabalenguas. Luego, está muy claro. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahorita hace un puente tremendo, Pablo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, o estábamos esclavizados, o estábamos encerrados. Todos están pensando ahorita en casas. No, estábamos encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y acá viene, el velo se quita. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestra maestra. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa maestra llamada ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, el que nació de mujer para entrar en este mundo, el que tuvo un ministerio de 3 años en esta tierra, el que fue a la cruz y se hizo maldito por ti y por mí, tomó pecados. Él el autor de la salvación, Él el autor de la vida, Él el autor de la fe. El aguijón de la muerte lo mató, pero entró a la muerte para vencer al imperio de la muerte, para dejarnos a ti y a mí libres para esa salvación eterna que Dios ha prometido desde Génesis 3:15. El diablo no lo sabe todo, amados. Nuestros enemigos no lo saben todos, porque no solamente es el diablo unito, hace tanto, tiene demonios. Son un ejército, pero están debajo de nuestros pies, porque somos la iglesia de Cristo. Él la cabeza, nosotros el cuerpo, y todo enemigo lo puso debajo de nuestros pies. ¿Qué temor, qué miedo podemos tener? ¿Qué circunstancia puede venir contra aquel que creyó en el crucificado, en el que estuvo 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra, en aquel que resucitó porque la supereminente grandeza del poder de Dios operó en él, resucitándolo y levantándolo de los muertos? 40 días en esta tierra, y luego sus discípulos lo vieron ascender, y un ángel les dice: así como ustedes han visto a este Jesús subir hacia los cielos, así lo veréis venir también. ¡Qué promesa, amados! Oh, si Abraham se gozó, tú y yo tenemos mayores razones para gozarnos. Antonio Manuel Samillán, un gozo tenerte. Mayores razones para gozarnos en él. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El justo por la fe vive. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que hemos entrado a conformar el cuerpo de Cristo estáis revestidos. Y como les digo, tú y yo estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios. ¿Qué nos puede tocar? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Hay 2 pueblos, judíos y gentiles, pero en Cristo solamente está la iglesia. Maritza Cirilo dice: gloria a Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Los hijos de Dios, dice Romanos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice que eso es Romanos 8:14, 8:16, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Jesucristo. Recuerda que hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Somos miembros en particular de su cuerpo. Su sangre preciosa nos limpió, nos lavó. Y si la sangre de un cordero tuvo poder ante la muerte en el Antiguo Testamento, por obediencia a la orden de Dios, la sangre del Cordero de Dios, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre tiene mayor poder todavía. No hay nada que pueda tocarte. Si creíste en la cruz, si creíste en Jesucristo que fue a la cruz, que murió por ti, no hay ninguna enfermedad que pueda tocarte, porque estás sano desde la cruz del Calvario. Estás próspero desde la cruz del Calvario. Tu responsabilidad es tu salud, como tu responsabilidad es que tu alma sea salva por la palabra que va siendo implantada en ti con mansedumbre. Padre, te damos las gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos. Se ha soltado tu palabra, se ha soltado tu decreto, que irrumpa en cada uno de los que escuchan este mensaje. Que este mundo sea llenado de tu paz, de tu amor. Que tengamos el gozo de comenzar a organizarnos y a planificar qué porcentaje del mundo va a ser salvo por mí. Gracias.
En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros y revelar la palabra. Sin ti nada podría ser tan poderoso, tan potente como lo ha sido en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo.